Para el estudio de la integración aproximada, vamos a ver ideas muy similares al estudio del problema del área o de la integral definida a través de las sumas de Riemann. Solo que acá vamos a tener sumas de Riemann, eh, vamos a tener sumas finitas, no vamos a tener un límite como tal, y además de tener esas sumas finitas, vamos a estar mirando diferentes formas de construir o de aproximar esa integral definida. Para esto vamos a revisar tres métodos. El primer método debe ser bastante familiar, que es el método de punto medio, la regla de punto medio. ¿Y en qué consiste la regla del punto medio? Básicamente, supongo que tenemos esta región acotada entre la gráfica de f de x y el eje x en un intervalo AB y queremos hallar la integral definida, queremos resolver, por ejemplo, el problema del área. Entonces, algo que habíamos hecho anteriormente era dividir esto en n subintervalos, ¿cierto? N subintervalos, y antes lo que hacíamos era tomar el extremo izquierdo o el extremo derecho. Recuerdo que nosotros tomábamos el extremo derecho para hacer las cuentas con ese tipo de sumas. Ahora aquí la diferencia es que se van a tomar los puntos medios. Se van a tomar esos puntos medios. Bien. Entonces vamos a definir lo que es la regla del punto medio. Vamos a mirar acá. Quiero definir las tres reglas y luego vamos a hacer ejercicios y vamos a hacer una comparativa del resultado de esas integrales definidas a través del uso de cada una de estas reglas. Entonces, la regla del punto medio. Para hablar de la regla del punto medio, necesitamos definir algunas cosas. Entonces, sea f continua en el intervalo desde a hasta b, vamos a tener acá una función continua en el intervalo desde a hasta b. Entonces vamos a conseguir lo siguiente. Bueno, y sea n un número entero positivo. Vamos a conseguir lo siguiente. Vamos a construir los x sub i de la siguiente forma. Luego, el x sub 0 será el mismo extremo izquierdo, será el valor a. X sub 1 será quien a más el delta de x, el ancho del intervalo, ¿cierto? Es decir, esto es a más quién. Bueno, vamos a dejarlo de momento como delta de x. Tengamos por acá que el delta de x se calcula como lo sabíamos calcular de antes. Es decir, esto es b menos a, el ancho del intervalo dividido en n. X sub 2 será el valor inicial más 2 veces delta de x y así sucesivamente hasta encontrar el x sub n, que es a más n veces delta de x. N veces delta de x. Estos no son los valores que vamos a estar necesitando para usar en la regla del punto medio. En la regla del punto medio, realmente vamos a estar usando, como dice su nombre, los puntos medios. Entonces acá necesitamos un x sub 1 asterisco, que es nuestro punto de muestra. ¿Y quién será ese punto de muestra? Será precisamente el punto medio, es decir, esto es x sub 0 más x sub 1 sobre 2. ¿Sí? Que cuando hacemos las cuentas, x sub 0 más x sub 1 es 2 veces a más delta de x sobre 2.
Y así sucesivamente. Si nosotros tenemos acá punto medio entre x1 y x2, que será el x2 asterisco, ¿quién es esto? Bueno, esto es x1 más x2 medios. Y esto a su vez tenemos la suma, ¿cierto? La suma, en este caso será 2a más quién, será 2a más 3 veces delta de x sobre 2 y así sucesivamente. Vamos calculando los puntos medios y estos puntos medios serán nuestros valores de muestra. Serán esos valores de muestra. Una vez conseguimos esto, entonces podemos dar una aproximación para el área, ¿cierto? Lo que dice en concreto la regla del punto medio es que la integral definida desde A hasta B de f de x es aproximadamente m sub n, donde m sub n, que será el valor de la cuenta hecha con esos puntos medios, m sub n, ¿quién será? Entonces, si ustedes observan, aquí es una aproximación a través de suma de áreas, ¿cierto? La altura está controlada por la imagen del punto medio y la base de cada rectángulo es la misma, es delta de x. Es decir, ¿esto cómo se calcula? Esto se calcula como delta de x por la siguiente suma de imágenes. F de x sub 1 asterisco, ¿cierto? Más f de x sub 2 asterisco de esta forma. Es decir, en concreto, ¿qué sería esto? El delta de x es b menos a sobre n. Aquí hasta que llegamos al xn menos 1 más el xn sobre 2. Y de esta manera se calcula, eh, Sm sub n. Sm sub n, que es una aproximación a la integral definida, ¿vale? Bien, ese es el valor de m sub n, es la regla del punto medio. Acá la tenemos escrita. Resulta que para todas estas reglas, hay algo que se puede estudiar que son las cotas de error, es decir, qué tanto margen de error se puede permitir en cada uno de los problemas que se resuelve. Y a partir del análisis del margen de error, se pueden encontrar algunos valores, sobre todo el valor de n, es decir, cuántos subintervalos se necesitan para que el error sea uno o sea otro, ¿vale? Pero este análisis de el valor de n para que se cumpla cierto margen de error no lo vamos a hacer en este curso. Eso lo pueden estudiar en análisis numérico. Me interesa un poco más ver cómo aplicar las reglas. Vamos a hablar ahora de la regla del trapecio. Resulta que una idea que puede ser alternativa y de hecho aparentemente es mejor es la regla del trapecio. ¿En qué consiste la regla del trapecio? Entonces, si nosotros vemos en esta curva, que es la misma que teníamos básicamente antes, si nosotros tenemos alguna curva definida en un intervalo desde A hasta B,
y yo, por ejemplo, tomo una partición con intervalos, una partición homogénea en n subintervalos, y a partir de esto construyo los puntos medios. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, si yo en este rectángulo que estoy construyendo construyo ese punto medio, entonces, ¿qué va a pasar con el área del rectángulo? El área del rectángulo me va a dar una aproximación, pero en algunos casos, como en este caso, puede ser que esté bien equilibrada esa área. A ver, ¿a qué me refiero? Puede ser que nosotros tengamos que lo que le falta acá, es decir, lo que tiene por defecto en esta parte, lo tenga por exceso en otra parte. Más o menos para ciertas funciones podemos convencernos de que esta aproximación con punto medio puede llegar a ser un poco inconveniente. Vamos a ver por qué. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos una curva de este estilo, así, cuando nosotros hacemos la regla acá de punto medio, observen que en este caso, este rectángulo está perdiendo mucha cantidad de área. ¿Estamos de acuerdo? Observen toda la cantidad de área que se está perdiendo, porque se está perdiendo toda esta. Sin embargo, si para esta misma función y este mismo intervalo, yo en lugar de construir un rectángulo, tomara las imágenes de los extremos, observen las imágenes de los extremos, y las uno, sí, con un segmento recto, las uno con un segmento recto, y construyo este trapecio, observen que no se pierde tanta área. De hecho, la cantidad de área que se pierde es menor. Acá lo podemos ver en la gráfica. Vean la cantidad de área que se pierde. La voy a sombrear acá en rojo. Se pierden estos pedacitos de área. ¿Sí? Se pierden esos pedacitos de área que están acá. Normalmente eh, se van a tener que esa aproximación puede ser por defecto, normalmente, pero hay casos en los que no. Depende de los intervalos y varias cosas. Entonces la regla del trapecio es una regla alternativa, es una idea alternativa para hacer esa aproximación. Y bueno, vamos a ver cómo se construye. La regla del trapecio, primero que nada, vamos a ver cómo se calcula el área de un trapecio. El área de un trapecio se calcula como la suma de la base mayor más la base menor por la altura, todo dividido en 2. Si ustedes miran los trapecios, estos trapecios están en posición vertical. Si nosotros vemos acá en la regla del trapecio, estos trapecios están en posición vertical. Acá tenemos que, bueno, podemos reconocer una base mayor, ¿cierto? Una base mayor que va a ser la imagen de uno de los extremos de ese subintervalo. La base menor va a ser la suma, bueno, va a ser el extremo, la imagen del extremo del otro subintervalo. Y la altura del trapecio, como tal la altura, si nosotros vemos acá de esta forma, la altura es precisamente el delta de x. Es decir, cada uno de estos trapecios, cada uno, ¿cuál va a ser el área de ese trapecio? El área de esos trapecios que estamos formando acá va a ser la suma de f de x sub i más f de x sub i más 1, ¿cierto? Todo esto por la altura, que es el delta de x, y dividido en 2.
Cuando nosotros hacemos la suma, por ejemplo, del área de dos trapecios que estén consecutivos, vamos a encontrar algún agrupamiento. Acá veamos cómo se establece la regla. Aquí tenemos precisamente lo que les decía. Este es el área de cada uno de los trapecios. Delta de x, f de x sub i más f de x sub i más 1 sobre 2. ¿Cierto? Y así se calcula en el área de cada uno de los trapecios. Si nosotros hacemos un factor común delta de x, ¿qué queda? Observe, queda, bueno, vamos a hacer de hecho un factor común delta de x medios. Y queda f sub 0, f de x sub 0, f de x sub 1 más f de x sub 1 queda dos veces f de x sub 1, f de x sub 2, por acá aparecerá un f de x sub 2, queda más dos veces f de x sub 2 y así sucesivamente hasta tener dos veces f de x sub n menos 1 y el último también es solo como el primero, f de x sub n. De esta manera se establece la regla de el trapecio. Bien, haciendo esas agrupaciones y bueno, reemplazando el delta de x nuevamente por b menos a sobre n dividido en 2 queda b menos a sobre 2n. En concreto, la regla del trapecio es así. La regla del trapecio es así. Entonces vamos a escribirla por acá. La regla del trapecio. Nuevamente, vamos a pedir f continua en el intervalo desde A hasta B. ¿Qué pasa si f no llega a ser continua? De pronto tiene una discontinuidad de salto. Entonces, si llega a no ser continua, podemos hacer la cuenta en algún subintervalo. Es decir, suponga que es discontinua en algún número c dentro del intervalo. Entonces se calcula la regla de trapecio desde A hasta C y luego desde C hasta B. Y se suman ambos resultados. Entonces f continua del intervalo n un entero positivo. Como es costumbre, ya nuestro delta de x para una partición homogénea es b menos a sobre n. Y la regla del trapecio en concreto establece que la integral definida desde A hasta B de f de x es aproximadamente t sub n, donde t sub n es b menos a sobre 2n por la imagen de x sub 0 más dos veces la imagen de x sub 1, así sucesivamente hasta dos veces la imagen de x n menos 1, finalmente más la imagen de x sub n. Así se calcula la regla del trapecio. Bien. Bueno, vamos a ver la tercera regla. La tercera regla es la regla de Simpson. Es la regla que en construcción es un poco más compleja. ¿Cuál es la idea de la regla de Simpson? A ver, si nosotros, por ejemplo, tomamos la imagen que tenemos aquí a la derecha, y estos son dos subintervalos de la partición, cuando nosotros hacemos regla del punto medio, entonces estamos considerando estos rectángulos, ¿cierto? Estamos considerando un rectángulo acá, así, y bueno, en el otro lado algún rectángulo también, ¿vale? Con la regla de punto medio.
Puede ser que el área de esos rectángulos no sea una muy buena aproximación, depende muchísimo de la función. Luego vemos la regla del trapecio, que es unir mediante un segmento recto estas imágenes, ¿cierto? Estos puntos. Y considerar acá los trapecios, como podemos ver hay alguna parte de la imagen que no se está considerando. Sin embargo, hay otra forma de conseguir una aproximación y es mediante lo que se conoce como la regla de Simpson. Para la regla de Simpson se necesita básicamente tomar en cuenta dos subintervalos consecutivos. Acá tenemos dos subintervalos consecutivos y voy a tener en cuenta estos tres puntos. Estos tres puntos. Lo que se hace con la regla de Simpson es conseguir la construcción de un arco de parábola. Entonces ya no se va a aproximar con un rectángulo, sino acá, como vemos, se hace un arco de parábola, ¿cierto? Se hace un arco de parábola y entonces se considera el arco de parábola solamente en ese tramo. En general, ese arco de parábola puede ser una mejor aproximación para, para la comparación de las reglas como tal. A ver, acá exageran un poco con los arcos de parábola. Realmente, cuando uno toma solamente, aquí solamente estaría tomando dos subintervalos. Quiero que identifiquen la función azul, esa función azul como f de x, y lo vino tinto es el arco de parábola. ¿Bien? Es ese arco de parábola. Si ustedes hicieran la comparación de las tres reglas, observen qué pasa. Acá es bastante evidente. Si nosotros hacemos con punto medio construye este rectángulo así, ¿cierto? Este sería el punto medio porque solamente hay dos subintervalos. Entonces, lo que dice el punto medio es que esta cantidad de área coincide con la integral definida. Pero estamos viendo acá que la aproximación no es muy buena, ¿cierto? Esto que está sobresaliendo del rectángulo es mucho menor quizás que lo que está faltando aquí dentro del rectángulo para completar esa región, esa área. Entonces, punto medio, acá podemos apreciar que no es muy buena aproximación. Si usamos trapecio, está peor todavía, porque el trapecio une solamente ¿qué? Acá, bueno, si tenemos estos dos subintervalos, entonces el trapecio lo que haría sería unir estos dos y unir estos dos, ¿cierto? Y acá construye estos dos trapecios y ocurre lo mismo, ¿no? De pronto estas áreas dan una aproximación, pero no es muy buena. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno hace la regla de Simpson y aproxima todo esto con un arco de parábola, toma 3 puntos, siempre de tomar 3 puntos, entonces acá tenemos dos subintervalos consecutivos y con estos 3 puntos se construye un arco de parábola, un arco de parábola. Acá también en la siguiente imagen, entonces ahora tenemos, realmente acá tenemos 2, 4 y 6 subintervalos. ¿Sí? Acá tenemos 6 subintervalos en la siguiente. Y tomo dos subintervalos consecutivos y con estos dos subintervalos consecutivos construyo este arco de parábola. Con estos 3 puntos construyo este arco de parábola. Luego tomo los siguientes dos subintervalos consecutivos y con esos 3 puntos construyo otro arco de parábola. Y luego los últimos dos subintervalos consecutivos y construyo este arco de parábola. Acá podemos ver, tenemos una aproximación a la curva y de hecho esta aproximación en general va a tender a ser un poco mejor. Vamos a verlo en los ejemplos. La construcción de lo que es la integral acá no es nada inmediata. Precisamente porque debe comprenderse cómo se puede construir un arco de parábola dados 3 puntos, cómo construir una parábola. La regla de Simpson en concreto dice lo siguiente.
Importante en la regla de Simpson eh, que tengamos par, una cantidad par. Bueno, acá dentro de la regla debería decirlo, lo dice como un comentario después. Dice, de nuevo observamos que n en esta fórmula 10 debe ser un número par. Debe ser un número par, entonces nosotros lo vamos a escribir de una vez dentro de la regla. Entonces, sea f de x continua en el intervalo AB y n un entero positivo par. Debe ser par. Bien, entonces nuevamente se construye el delta de x y la regla de Simpson lo que establece es que la integral definida desde A hasta B de f de x es aproximadamente s sub n, donde s sub n será delta de x tercios, es decir, b menos a sobre 3n, y mucha atención, acá esto va a ir de la siguiente manera. F de x sub 0 más 4 veces, a ver, empieza más 4 veces f de x sub 1 más 2 veces f de x sub 2, voy a escribir aquí varias para ver el comportamiento, más 4 veces f de x sub 3 más 2 veces f de x sub 4 y así sucesivamente. Todo esto hasta terminar en 4 veces f de x sub n menos 1 más, este si va individual, f de x sub 0, f de x sub n. Bien, quiero que vean el comportamiento de estos coeficientes como son. Entonces el primero, la primera imagen va multiplicada por 1, luego va a ir multiplicada por 4, 2, 4, 2, etc. Al final termina también en 2, 4 y está multiplicada por 1 también. ¿Vale? Esa última también va multiplicada por 1. Si lo recordamos así puede ser fácil, ¿cierto? Es como poner acá simplemente las imágenes f de x1, x2, etcétera, y luego le pongo coeficientes. Al primero le pongo 1, luego 4, 2, 4, 2, 4, 2, hasta donde llegue, y el último debe ir multiplicado por 1. ¿Vale? Y acá tenemos delta de x tercios. Bien, resulta que en GeoGebra nosotros podemos hacer la construcción de algunas cosas. Entonces, en concreto, aprovechando que tenemos algunas herramientas computacionales, vamos a aprovecharlas para hacer las siguientes cuentas. A ver, en GeoGebra no podemos encontrar todas las reglas que están aquí, pero lo que quiero es que resolvamos algunos problemas y en concreto vamos a hablar de los siguientes problemas. Vamos a tomar, a ver, el ejercicio que vamos a hacer es tomar la función siguiente, x al cubo más 3x al cuadrado menos 2x más 10 más 10. Esto lo vamos a tomar en el intervalo definido, vamos a escribirlo acá, sobre el intervalo definido de menos 3 hasta, vamos a ponerle de menos 3 hasta 4. ¿Cuál es la idea, muchachos? La idea es que nosotros vamos a calcular una aproximación para la integral definida, ¿sí? Para diferentes particiones. Es decir, en concreto lo que vamos a calcular es m sub 6, t sub 6 y s sub 6.
¿Qué quiere decir esto? Que vamos a calcular la aproximación mediante la regla de punto medio de trapecio y la regla de Simpson para esta función sobre ese intervalo con 6 subintervalos. Luego vamos a calcularla para ya no 6, sino 10. Y bueno, vamos a ver qué tanto va mejorando esto. Esto lo vamos a hacer con esta función en la cual vamos a poder verificar cuál es el valor exacto de esa integral definida. ¿Cómo lo vamos a verificar? Precisamente haciendo la integral definida, ¿vale? Precisamente haciendo la integral definida. Entonces vamos a ir mirando en cada caso cuál de las tres es una mejor aproximación, cuál se acerca más. Y bueno, para eso, vamos a ir primero que nada a GeoGebra y a dibujar esta función de igual a x al cubo más 3x al cuadrado menos 2x más 10. Ahí está. Definida en el intervalo desde menos 4 hasta 3. A ver, para que esto tenga una mejor vista, tengamos una mejor idea, voy a poner por ahora la escala así. Y entonces, a ver, estoy escogiendo a propósito de esta función como una función que es todo el tiempo positiva, eh, precisamente para poder comparar el resultado con el problema del área. Cosas que podemos hacer en GeoGebra. Entonces, por ahora voy a calcular la integral definida. La integral definida, la función es x al cubo más 3x al cuadrado menos 2x más 10. Esto va a ir desde menos 3 hasta 4. Bien, y miramos, acá tenemos el valor de la integral definida. Precisamente acá de una vez GeoGebra nos está sombreando el área como tal. Y el resultado nos está arrojando el siguiente resultado, 197.75. Bueno, no sé cuántos decimales de exactitud tenga eso, tal vez un decimal, pero tenemos este resultado. Bueno, de momento voy a ocultar este resultado. Algo que quiero que hagamos en GeoGebra. Por ejemplo, si escribimos nosotros la palabra suma, acá tenemos, bueno, algunas son sumas normales, suma con una lista de números, con lista de frecuencias, con una expresión, una variable, valor inicial, valor final. Es decir, esto es una sumatoria. Suma de divisores, bueno, suma de errores de cuadrados, pero si seguimos desplazando hacia abajo, acá tenemos suma inferior, suma a la izquierda, tenemos suma de rectángulos, suma superior y suma trapezoidal. Entonces yo voy a escoger suma de rectángulos. Voy a poner la función x al cubo más 3x al cuadrado menos 2x más 10. Me pide el extremo inferior. El extremo inferior es menos 3. El extremo superior es 4. La, la cantidad de rectángulos, esta cantidad de rectángulos serán 6. Y acá la posición del rectángulo inicial. Ojo con eso. Es la que tenemos que calcular. ¿Cuál es la posición del rectángulo inicial? Entonces, para esto vamos a tener que calcular. ¿Cuál es nuestro delta de x? Profe, ¿no tendrían que ser 7 para que sea una partición homogénea? ¿Para qué qué? Para que sea una partición homogénea, desde -3 a 4. No, O ¿por se qué puede tendría que así ser claramente. 7? De -3 a 0 y de 0 a 4.
7, o sea, para que quedaran de a una unidad cada cuadrado. Bueno, no quiero que quede a una unidad, no, o sea, no me interesa de a cuánto quede. Me interesa es que son 6 subintervalos. ¿Cómo es el ancho de esa partición? De cada subintervalo. Tenemos entonces 4 menos 3 queda 4 más 3 sobre 6. Estos son 7 sextos. Es decir, que a partir del menos 3, ¿quién, quién es el x sub 1? El x sub 0 es menos 3. El x sub 1 es menos 3 más 7 sextos. Si ustedes miran el valor de menos 3 más 7 sextos, esto es menos 11 sextos. Y ahora voy a calcular el punto medio de estos dos. Es decir, voy a sumar menos 3 más menos 11 sextos. Y todo esto lo voy a dividir en 2. Y el resultado me da menos 29 doceavos. Bien. S es la posición, como dice acá, la posición inicial del rectángulo. A ver, vamos a ver si lo interpreta así GeoGebra o si se refiere al mismo menos 3. Entonces, bueno, voy a darle primero menos 3, a ver dónde ubica los rectángulos. Bien, a ver dónde ubica estos rectángulos. Y si no, entonces le damos a esta posición del punto medio. Voy a darle aquí menos 3. eh, Acá algo no lo definió bien. Vale, vamos a darle entonces el menos 29. Menos 29 doceavos. Ese menos 29 doceavos. No sé, hay algo que no está definiendo bien. No se está definiendo bien. Voy a volver a escribirla, a ver. Tenemos función, extremo inferior del intervalo, extremo superior, número de rectángulos y posición del rectángulo inicial. Bueno, mientras resolvemos esto, a ver, hágalo diferente con otros de estos valores de suma. Por ejemplo, si le damos en suma izquierda o en suma superior, vamos a darle suma izquierda. En suma izquierda, entonces, ¿qué tenemos? Nuevamente la función que es x al cubo más 3x al cuadrado menos 2x más 10. En el extremo inferior tenemos menos 3, extremo superior tenemos 4, número de rectángulos 6. Acá tenemos. Bueno, ¿por qué no estará aceptándonos la otra? Voy a volver a intentar la de la suma de rectángulos. No sé si escribí algo mal. X al cubo más 3x al cuadrado menos 2x más 10. Aquí está. Extremo inferior menos 3. Extremo superior 4. Número de rectángulos 6. Vale, vamos a ponerle, no sé, acá 0 una posición inicial. Y acá hizo, a ver, hizo exactamente lo mismo.
Vale, entonces voy a darle lo siguiente. Acá le voy a dar 7/6 y no lo define. Cuando le di acá 0, sí lo definió. Y lo definió, de hecho, como, bueno, ahora tampoco lo define en 0. Parece que es caprichosa. Ah, no, sí, ahí está. Suma de rectángulos, ahí está, 0. Parece que solo se define con 0. No sé. Si nosotros tenemos esto, bueno, realmente no es lo que estamos queriendo construir. Pero me voy a revisar qué podemos hacer para poder conseguir los rectángulos en punto medio, ¿cierto? En este punto medio. Porque algo que estamos viendo acá es que tenemos extremos izquierdos, ¿no? Si ustedes miran, por ejemplo, estos rectángulos están construidos con las imágenes de los extremos izquierdos. Y acá con las imágenes de esos extremos izquierdos, lo que estamos consiguiendo precisamente es una aproximación, pero por extremos izquierdos. A ver, miren ustedes en GeoGebra, a ver si encuentran cómo podemos construir esos rectángulos. Bueno, vamos a ver. Creo que esto debería ser así. 0.5, no recuerdo si acá es con punto. Ahí está. Ahora sí, ahí está en punto medio. Ese último valor tiene que ver es con la distancia en proporción de, del punto de muestra con respecto al intervalo, bueno, a la parte izquierda del subintervalo. Es decir, cuando poníamos 0, ponía el intervalo, la suma inferior, la suma por intervalos, subintervalos a la izquierda. Cuando es 1 debería estar a la derecha, que no lo estaba tomando tampoco. Y bueno, cuando pusimos acá 0,5, entonces ahora sí tenemos acá el resultado con puntos medios. Listo. Entonces, para hacer la cuenta acá, simplemente escribimos la función, dónde comienza, dónde termina la cantidad de subintervalos, y para que sea de puntos medios, entonces vamos a escribir 0,5. Entonces vamos a escribir los resultados, vamos a ir escribiendo acá los resultados. Entonces primero, miremos acá el primero, el m sub 6, ¿cuánto dio aproximadamente acá? Entonces vamos a tomar dos valores. A ver, voy a construir más bien acá como una tabla. El m sub 6. Entonces acá vamos a poner el resultado en GeoGebra. Vamos a mirar el resultado en Excel. Profe, siempre se pone un medio. ¿Cómo?
¿Siempre se puede qué? Siempre se pone un medio. Para punto medio sí. O sea, para lo que vamos a calcular acá sí se va a poner un medio. Acá vamos a poner T sub 6, que es trapecio con 6 subintervalos. Resulta que en Simpson no tenemos esa herramienta, al menos yo no la conozco, la he buscado, pero no he visto no he visto que esté como tal implementada la regla de Simpson allí. Entonces vamos a calcular acá, bueno, para la regla de Simpson solamente vamos a mirar en Excel y acá vamos a contrastar todos estos resultados con lo que es el valor real, ¿sí? El valor real de esa integral. Entonces vamos a calcular algunas de estas cosas. Bien, por parte de regla de punto medio en GeoGebra nos está dando 194.18. 194.18 para regla de punto medio con 6 subintervalos. Bien. Quiero que construyamos ahora la de los trapecios. Entonces, la de los trapecios, ¿cómo lo vamos a hacer? Acá vamos a escribir suma, y acá aparece suma trapezoidal, y le damos la función otra vez x al cubo más 3x al cuadrado menos 2x más 10. El extremo inferior del intervalo es menos 3, el superior es 4, y el número de trapecios, en este caso, ¿cuántos trapecios serán? 6. Y ahí aparecen los trapecios. Bien. Como pueden ver, hay unas partes donde tenemos una aproximación por defecto, ¿cierto? Acá por defecto está faltando y hay otra que es por exceso, que está sobrando. En algunos está sobrando. Entonces, ¿cuánto nos dio esa aproximación de la cantidad de área usando la regla de trapecios? Acá directamente aparece el uso de la regla de trapecios con 6 subintervalos y es 204.9. Entonces aquí, para GeoGebra en trapecios es 204.9. Como pueden ver, es mayor más o menos en 10 unidades que lo que es la regla de punto medio. A ver, la regla de Simpson, como les digo, en realidad, Profe, yo por ahí encontré algo de la regla de Simpson, pero trabaja en otra función, pero pues para ejemplo puede servir muy bien. Ahí le paso el link. pero trabajan otra función que aquí en GeoGebra. Sí, profe. Bueno, si quiere páseme el enlace y lo revisamos. Lo que pasa es que en GeoGebra uno puede programar. Ah, sí, claro, acá lo que están haciendo es programando como tal la regla, ¿sí? Es decir, están haciendo las cuentas, básicamente lo que vimos nosotros en la regla, uno puede hacer estas cuentas acá en GeoGebra. Y claro, cuando uno hace, acá tenemos con 2 subintervalos, tenemos solamente un arco de parábola, acá tenemos ya 2 arcos de parábola, y bueno, así continúa. Si uno puede programar esto, uno puede hacer estas cuentas, eh, por ejemplo, esto prácticamente es texto, si bien está mostrando la variación, se, se comporta como si fuera texto, ¿cierto? Esto no se deja aquí editar, pero sí uno puede programar eso, uno lo puede programar, porque como tal la función, es decir, la herramienta como tal en GeoGebra no está. Bueno, aquí entonces es difícil poder hacer esos arcos de parábola. Para poder hacer esos arcos de parábola, más o menos para que ustedes se
se hagan una idea, por ejemplo, acá vamos a tomar para estos, bueno, a ver, acá vamos a construir, por ejemplo, algunos puntos. Y con estos puntos, a ver, yo voy a poner acá unos puntos, ya los voy a mover. Y con estos 3 puntos uno podría construir un arco de parábola. Si ustedes revisan en las opciones de GeoGebra, uno puede construir una parábola dada la directriz y dado su foco. Si uno quisiera construir una cónica, entre estas una parábola puede construirla, pero necesita 5 puntos. Ahí hay un problema. No es que sean necesarios los 5 puntos, lo que pasa es que acá uno construye una cónica cualquiera, ¿sí? Una cónica cualquiera, entonces, bueno, más o menos para que ustedes se hagan una idea, aquí estaríamos construyendo nuestro arco de parábola. Voy a ponerla acá en rojo. Entonces, lo que realmente hace la regla de Simpson es tomar aquí estos 3 puntos y construir este arco de parábola, ¿sí? Acá podemos decir, bueno, esto es una parábola, entonces construye este arco de parábola. Ocurre que cuando uno está construyendo cosas de este estilo, esto es bastante sensible, porque hay algunos momentos en los cuales esto es una parábola, pero si por ejemplo yo amplío mucho esto, observe que ya no es una parábola, es una hipérbola. Es una hipérbola de 2 hojas. Entonces no sé, y si ya lo hago muy angosto, entonces ahora pasó a ser una elipse, ¿sí? Como tal, el uso de esta herramienta, casi que hay un punto, casi que hay una posición en la cual esto es una parábola. En otras posiciones puede ser una elipse o una hipérbola como está acá. Observen que el vértice de la otra rama de la hipérbola está en 300 más o menos. Es decir, no es fácil determinar si estamos hablando de una parábola, de una elipse o de una hipérbola. La construcción debería hacerse de otra forma, pero entonces, bueno, lo que quiero es que vamos a resolver ese problema con Excel. Entonces vamos a abrir acá Excel y en Excel vamos a mirar de una vez los casos. Entonces, primero, acá necesitamos calcular los X sub I. Bien, voy a ponerlos aquí. X sub I. Es decir, acá quiero que calculemos el X sub 0, el X sub 1, el X sub 2, el X sub 3, el X sub 4 y el X sub 5. Bueno, falta el X sub 6. Bien, tenemos acá nuestro X sub I. Voy resaltando esto. Bueno, este será nuestro X sub I. Nuestros X sub I. Vamos a ponerlos por acá. Entonces, ¿quiénes serán estos X sub I? ¿Quiénes serán estos X sub I? Entonces, nuestros X sub I, para poder hallar nuestros X sub I, vamos a querer encontrar antes nuestro delta de X, ¿cierto? Vamos a poner por acá quién es nuestro delta de X. Entonces, bueno, para no poner esto con símbolos, vamos a ponerlo así en nombre, delta de X. ¿Quién es nuestro delta de X? Bueno, ese delta de X, en este caso, algo que sabemos es que nuestro X sub 0, ¿quién es? ¿Quién es nuestro X sub 0, muchachos? Nuestro X sub 0 es el límite inferior del intervalo, ¿verdad? Entonces esto es simplemente -3.
Esto es menos 3. El extremo, el extremo superior del intervalo es el x sub n, es decir, en este caso el x sub 6, que es 4. Y el delta de x, ¿quién será? Bueno, en este caso tenemos acá 6 subintervalos, entonces esto será igual a esta diferencia y todo esto dividido en la cantidad de subintervalos, que es ¿quién? Que es 6. Ahí está. Entonces ahora la idea es que este elemento es igual al anterior más esta parte de acá. Este va a tener que ir fijo. Para fijar una celda en Excel, uno la celda simplemente la pone entre signo pesos, lo que es la letra. Es decir, yo acá lo que estoy construyendo en Excel es lo siguiente. Esta celda, el x sub 1, ¿cómo la estoy calculando? Es la suma de la anterior, ¿cierto? Es la celda inmediatamente hacia arriba, que es el x sub 0 más el delta de x. En concreto, acá tenemos D5, la celda D5, que es la anterior, más, observe que acá estoy poniendo en signo pesos, D, y luego pongo 2. ¿Qué hago con estos signo pesos así? Lo que se hace con este signo pesos escrito alrededor de la D es que esto no va a variar. La idea es la siguiente. Quiero que observen. Si yo esta celda, voy a borrar acá este pedacito. Si yo selecciono la celda de X sub 1 y ahí en ese recuadro desplazo hacia abajo, vean los valores que están saliendo. Si ustedes miran, por ejemplo, el X sub 2, ¿qué aparece? Es de 6, que es la celda anterior, más de 2. ¿Sí ven que de 2 no cambió? ¿Qué pasa si yo no le pongo acá el signo pesos? A ver, se lo voy a quitar. Le voy a quitar el signo pesos y quiero que vean qué ocurre. Lo que ocurre es que cuando yo tengo esto así y desplazo, miren que no me está dando los mismos valores, ¿verdad? No me está dando los mismos valores. ¿Por qué? Porque ahora no está haciendo de 6 más de 2, está haciendo de 6 más de 3, pero en de 3 no hay nada, ¿cierto? Hay un 0, por eso es exactamente el anterior. El x3 está haciendo de 7, que es el anterior, más de 4, y en de 4 ¿qué hay? Nada tampoco. En el siguiente, entonces está sumando de 8 más de 5. De 5 es menos 3, es decir, está moviéndose y no está sumando el delta de x cada vez. Por eso hay que poner el D2, esa celda que no quiero que varíe, hay que ponerla en signo pesos. Y así la dejo fija. Entonces, listo, tengo mis X sub y como tal. Ahora, vamos a calcular con las reglas de punto medio, con las reglas del trapecio. Pero para eso, entonces, vamos a construir, voy a poner esto acá, con bordes. Y aquí, en esta parte, voy a conseguir las imágenes. ¿Bien? Entonces, voy a poner acá f de x sub y. Vamos a poner el f de los x sub y como tal. Para algunos casos vamos a necesitar el f de x sub y para otros casos vamos a necesitar, por ejemplo, para el de punto medio, vamos a necesitar otros, ¿cierto? Acá por ahora voy a calcular los f de x sub y. Quiero que lo vayan haciendo ustedes también en casa. Entonces, bueno, acá no necesito, de hecho, no necesito sino una sola columna. Aquí como texto voy a escribir mi función. F de x, ¿quién es? Esto va a ir como texto, f de x es igual a x al cubo más 3x al cuadrado menos 2x más 1. Bien.
menos 2x más 1. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar nosotros. Profe, es menos 2x más 10, ¿no? Eso es más 10. Gracias. Acá tenemos más 10. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Damos acá igual. A mí la verdad en lo personal me gusta más trabajar en la parte de arriba, acá en esta barra donde, donde está apareciendo el cursor. ¿Por qué? Porque de pronto yo necesito modificar algo en la misma expresión y a veces cuando lo estoy haciendo no tengo la posibilidad de desplazarme, ¿cierto? Es decir, no sé, suponga que yo estoy acá en la parte de abajo, que estoy editando la misma celda y qué sé yo, de pronto tengo que poner esta cantidad elevada al cubo y por error acá puse, no sé, 4 veces esta misma cantidad. Si ven que ya no me dejó seleccionarla, ya calculó algo. Entonces acá tiene ese problema. Y de todas formas, bueno, si uno está aquí y no sé, está escribiendo algo, está escribiendo, no sé, esta celda elevada al cubo y no sé, más 4 veces esta otra celda. Acá ya está haciendo cuentas. Entonces ahí hay un inconveniente con respecto a esto. Si yo trabajo acá desde la misma parte de arriba, por ejemplo, escribo D5, ¿cierto? Escribo D5 elevado al cubo. Yo les recomiendo acá también utilizar paréntesis. D5 elevado al cubo más 3 veces, acá D5, más 3 veces D5 elevado al cuadrado, menos 2 veces D5, esto lo voy escribiendo así, más 10. Acá está. Ok. Bueno, una observación que hace aquí, cuando pongo, por ejemplo, 3 veces de 5 hay que poner el asterisco de multiplicar, ¿sí? Y bueno, ahí calcula esa imagen, y entonces una vez tengo calculado esto, lo desplazo. Lo desplazo y ahí tengo calculadas todas las imágenes de cada una de ellas, ¿cierto? Desde el D5 hasta el D11. Entonces tengo de una vez las imágenes. Una vez tenemos las imágenes, entonces mucha atención a lo siguiente. Estas imágenes las voy a utilizar, por ejemplo, para la regla de trapecio y la regla de Simpson, ¿verdad? Para la regla de trapecio y la regla de Simpson. Entonces, acá en concreto, quiero conseguir, esta es la f de x sub i, son las imágenes que voy a necesitar. Por acá voy a poner, por ejemplo, puntos medios, y voy a calcular los puntos medios. Entonces, por ejemplo, este punto medio, voy a empezar con el x sub 1 asterisco. Entonces, este punto medio, ¿quién es? Es x sub 1 más x sub 0 y todo esto dividido en 2. Bien, todo esto dividido en 2. Ahí tengo el primer punto medio y simplemente desplazo, ¿cierto? Y ahí ya tengo todos mis puntos medios. Esto es importante calcularlo de forma aparte. ¿Por qué? Entonces veamos. Si volvemos nosotros a las reglas de, de esta integración aproximada, la regla de trapecio utiliza las imágenes de los x sub i, ¿cierto? X sub 0, f de x sub 1, f de x sub 2, etc. La regla de Simpson. La regla de trapecio también, f de x sub 0, f de x sub 1 y así. Pero la regla de punto medio utiliza las imágenes de quién? De los puntos medios. ¿Sí lo observan? Utiliza las imágenes de los puntos medios. Entonces, por eso, importante calcular aparte los x sub i, los puntos medios, las imágenes de quién? De los x sub i y ahora las imágenes también de quién? De los puntos medios. Entonces, para hacer esto fácil, voy a poner acá al lado de esta, voy a escribir f y entre paréntesis
Voy a ponerle así. F de puntos medios. Sí, esto es en texto. Y aquí voy a poner entonces esas imágenes. Voy a poner estas imágenes. Y bueno, para hacer esto sencillo voy a copiar la fórmula que utilicé. Y entonces acá lo que le voy a cambiar, ¿qué es? Que en lugar de ponerle D6, ¿cierto? En lugar de ponerle, bueno, acá voy a copiar esto como texto. En lugar de ponerle D6, pues vamos a poner todo con I, ¿cierto? Y tenemos acá I6, tenemos acá también I6 y acá tenemos I6. Y ya está. Tenemos todo esto ya cambiado, desplazamos y ya hemos encontrado las imágenes de todos esos puntos medios. Entonces ahora sí ya tenemos la información que necesitamos. Tenemos los X sub I, tenemos los F de X sub I, los puntos medios y las imágenes de los puntos medios. Ahora sí, tenemos acá M sub 6. ¿Quién será M sub 6? M sub 6 será lo siguiente. Si vemos nosotros la regla, muchachos, si vemos la regla, en la regla, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el delta de X, y para esto voy a estar utilizando acá los paréntesis, delta de X dividido en 2, ¿cierto? Ahorita revisamos la regla de punto medio para ver. Delta de X dividido en 2 y acá esto va a ir multiplicado por quién. Acá una vez pongamos el asterisco de multiplicar, multiplicado por quién. Entonces, para puntos medios va a ir multiplicado por la suma, ¿cierto? Por la suma de las imágenes de los puntos medios. Es decir, va a ir por esta imagen, más esta otra imagen, más esta imagen, más esta, más esta, más esta. Y este debe ser el resultado. Veamos a ver. Ese debería ser el resultado. A ver si lo estamos calculando bien. Tenemos entonces delta de X dividido en 2. Acá. Delta de X dividido en 2. Ya me pasa. Ah, no, perdón. Este no es dividido en 2. El dividido en 2 es el del trapecio. Este es simplemente delta de X por la suma de las imágenes de puntos medios. Bueno, acá entonces este no va dividido en 2. Va así. Y el resultado es este que está acá. Ahorita lo escribimos allá y bueno, vamos comparando con el resultado estos resultados que estamos obteniendo. Bueno, voy a poner acá estos tres. Y aquí vamos a poner también el valor real de una vez. Entonces, esto fue para M6. Repito, ¿cómo calculé esto? Delta de X multiplicado por la suma de las imágenes de los puntos medios que ya había calculado. ¿Bien? Ahora, T sub 6. T sub 6, ¿quién es? A ver, este sí es. Delta de X. Esto es delta de X dividido en 2. Dividido en 2. Multiplicado por ¿quién? Entonces, para trapecios, si recordamos la regla, esto va a ir el primero normal, luego, ¿cómo van a ir todos los demás? Todos los demás van a ir multiplicados por 2, ¿cierto? Dos veces, dos veces, dos veces, y el último va otra vez normal, o sea, multiplicado por 1. Entonces, acá tenemos las imágenes de los X sub I. Tenemos el primero normal, ¿cierto? Más 2 veces 2 por el siguiente, ¿vale? Más 2 por el siguiente, la siguiente imagen, más 2 por el siguiente, más 2 por el siguiente, más 2 por este siguiente y finalmente el último va normal. Bien, entonces acá
damos este resultado, 204.89, ahorita lo escribimos en, el, en, el, en la tablita que estamos construyendo. Y ahora la regla de Simpson. La regla de Simpson, mucha atención. Este es delta de x dividido en 3. Entonces tenemos acá nuestro delta de x, pero ahora va a estar dividido en 3, ¿cierto? Y esto va a estar multiplicado por ¿quién? Entonces recordemos, la primera imagen va normal. La segunda imagen va a ir multiplicada por 4. 4 veces la siguiente imagen. Más 2 veces la siguiente imagen. Más 4 veces la siguiente imagen. Más 2 veces la siguiente imagen. Y más 4 veces esta imagen. Y finalmente más la última que va con coeficiente 1. Y ahí está. Bueno, la escribí aquí. Ahí está. Esta es S6, ¿cierto? Ahí está S sub 6. Como pueden ver, bueno, pueden ver acá en la fórmula como tal, estamos haciendo delta de x dividido en 3, ¿cierto? Delta de x dividido en 3 multiplicado por ¿quién? La imagen del primero, que es F5, y la imagen del último, que es F11, van multiplicadas por 1. Luego tenemos imagen de F6 multiplicada por 4, la de F7 multiplicada por 2, la de F8 multiplicada por 4, luego esta multiplicada por 2 y esta va multiplicada por 4 también. ¿Sí? Entonces, acá tenemos esa aplicación de la regla de Simpson. A ver, si no tuviéramos acá Excel, ¿cómo tendríamos que hacerlo de manera tradicional? De manera tradicional tendríamos que hacer todas estas cuentas con lápiz, con la calculadora, ir sumando estos resultados y obtener el valor que se nos está pidiendo. Acá pues Excel tiene la ventaja de que podemos hacer varias cuentas muy rápidamente. Esto sería entonces la aproximación. A ver, quiero que calculemos el valor real. Entonces vamos a poner acá estos resultados y ponemos también el valor real. A ver, en Excel tenemos que punto medio nos dio 194.177, punto 177, 194.177. Acá estamos viendo el valor es bastante próximo al que obtuvimos en GeoGebra. GeoGebra muestra por defecto un decimal como tal. Acá esto es 204.89. Bueno, 890, ¿qué era? 895. Y bueno, en este no aplica, ¿sí? En este no aplica. No lo vamos a calcular con GeoGebra. Y el de regla de Simpson es 197.75. 197.75. Vamos a ver el valor real. El valor real, ¿quién será? El valor real es la integral desde menos 3 hasta 4 de x al cubo más 3x al cuadrado menos 2x más 10 por el diferencial de x. A ver, vamos a poner esto en la calculadora y vamos a ver cuánto da. Tenemos aquí x al cubo más 3x al cuadrado menos 2x más 10. Esto entre menos 3 y 4. Y el resultado es 791 cuartos, que es 197.75 exactamente. Esto es 197.75 exactamente. Como podemos ver entonces, muchachos, ¿cuál de las tres es la mejor aproximación? La de Simpson, ¿cierto? Simpson es la mejor. Entonces este se lleva el primer puesto.
La de punto medio en este caso se está llevando el segundo puesto, se está llevando el segundo puesto. Y la de trapecio se está llevando el tercer puesto. Lo usual es que la regla del trapecio funcione mejor que la regla de punto medio. Pero como podemos ver en este caso, no en todas las funciones. Hay en funciones en las cuales sirve más o funciona mejor la regla de punto medio que la regla de trapecio, ¿vale? Por lo general la regla de Simpson siempre es la mejor. Por lo general también hay casos, pueden encontrar casos donde la regla de Simpson es la peor de las aproximaciones, ¿sí? Pero eso depende mucho de la función, depende muchísimo de la función. Sobre todo cuando la función tiene más tramos que son rectos. A ver, ¿qué les dijera yo? Si nosotros tomamos una función donde la función fuera una recta entre A y B, entonces la regla de punto medio y la regla del trapecio van a ser perfectas, ¿sí? Las aproximaciones, de hecho, van a ser más que aproximaciones, van a ser valores exactos. Veamos. Voy a tomar acá 4 subintervalos en esta gráfica. Si usted, por ejemplo, a partir de esto construye trapecios, precisamente los trapecios van a hacer exactamente el área. Y si usted construye puntos medios, los puntos medios también, como es una recta, le va a dar exactamente el área. Lo que falte acá, lo que sobra acá va a faltar en el otro lado y así en cada rectángulo. Entonces la regla de punto medio y la de trapecios para una función lineal funcionan muy, muy bien. Pero la de Simpson va a funcionar muy mal. ¿Por qué? Porque si tenemos nosotros estos tres puntos, acá lo que se va a tratar de conseguir es un arco, ¿cierto? Va a tratar de conseguirse un arco de parábola. Entonces piense que básicamente esto va a pasar ya sea hacia arriba o hacia abajo, va a pasar o va a tratar de pasar por los tres puntos, ¿cierto? Entonces, esa curva, ese arco de parábola, no se va a aproximar tan bien como si lo van a hacer los trapecios o los rectángulos, ¿vale? Por lo general, la regla de Simpson es mejor. Vamos a hacer ahora las mismas cuentas, pero ahora con 10 subintervalos. Ahora con 10 subintervalos, entonces vamos a calcular M10, vamos a calcular T10, S10, el valor real es el mismo, ¿verdad? Entonces acá vamos a mirar en GeoGebra, primero miramos en GeoGebra, lo de trapecios y lo de punto medio, y luego miramos en Excel. Las tres reglas. Y miramos en 10 subintervalos si algo cambia, ¿no? Si puede ser que cambie cómo sean estas aproximaciones. Entonces, en GeoGebra directamente vamos a cambiar esta suma de trapecios y esta suma de trapecios lo que vamos a cambiarle simplemente es la cantidad de trapecios, ¿vale? Le damos a aplicar y entonces acá cuando damos la cantidad de trapecios, a ver, esto de acá, ¿qué sería? Cuando damos la cantidad de trapecios, ahora con 10 trapecios, tenemos que este resultado es 200.32. Es decir, regla de trapecio en GeoGebra es 200.32. Vamos a mirar ahora punto medio en GeoGebra, esta no aplica. Punto medio, a ver, la de punto medio creo que era la C. Sí, ahí está la de punto medio. Entonces ahora acá vamos a pedirle 10 rectángulos. 10 rectángulos. Y en 10 rectángulos me está arrojando el valor 196.46. Vamos a anotarlo. 196.46. Punto 46. Ahora vamos a mirar en Excel. Vamos a mirar en Excel como tenemos aquí 10 subintervalos, ¿cierto? Entonces acá esto tendrá que ir, a ver, no sé si esto sigue construyendo.
¿vale? Si lo sigue construyendo, estos valores de acá los voy a desplazar. Y ahora aquí quiero construir lo que será. Bueno, voy a editar directamente esto porque no quiero hacer otra tablita, otras tablitas. Si ustedes lo van a hacer para el trabajo, lo van a hacer con Excel, por favor, si hacen dos tablitas, acá vamos a editar la que ya tenemos para optimizar un poco el tiempo. Inicialmente el delta de X cambia, ¿cierto? El valor, este ya no va a ser, esto va a ser hasta el de 15 y esto va a ser dividido en 10. Observe que cambió todo, ¿no? Cambia todo de una vez. Entonces el de 15 es 4 y acá tenemos que precisamente se está sumando el delta de X, ¿no? Ese delta de X, acá está, el delta de X. Y observe que de una vez se actualiza todo, es lo bueno acá con el cálculo con Excel. Solamente hay que ver que se cumplan algunas cosas, ¿no? Cosas como que, bueno, por ejemplo, acá tengo calculada la función desde x sub 0, pero no hasta x sub 10. Entonces acá necesito calcular esto hasta x sub 10. Acá estaríamos, todo calculado hasta x sub 10. Los puntos medios igual no están calculados todos. Tengo que calcular hasta ese punto medio y las imágenes de los puntos medios también tengo que calcularlas hasta ese último punto medio. Con respecto a las fórmulas, será rápido, acá uno podría copiar y pegar en otra página, ¿cierto? Cuando vayan a hacerlo para el trabajo. Y observen que es fácil porque, bueno, tenemos el delta de x para punto medio. Es el delta de x, solamente que aquí, bueno, acá les hago una recomendación en lugar de poner esto. Entonces aquí vamos a poner suma y acá en esta parte de la suma vamos a sumar todos estos valores. Perdón, estos no. Vamos a sumar, eh, vamos a sumar las imágenes de los puntos medios, ¿verdad? Las imágenes de los puntos medios. Y ahí tenemos el delta de x por la suma de las imágenes de los puntos medios. Damos aquí Enter y ya apareció. 196.46. Bueno, ahí está. Ahora, con la regla del trapecio, ¿en qué cambia? Acá sí tenemos que hacer el cambio de manera manual porque hay unas que van multiplicadas por 2, ¿cierto? Hay unas que van multiplicadas por 2. Entonces, si lo quieren hacer de una manera más rápida, les aconsejo hacer lo siguiente. A ver, el primero es el f de x sub 5, ¿cierto? Pero para las otras pueden hacer dos veces la suma. ¿La suma de qué? De la imagen desde la segunda hasta la penúltima. Cierran ahí el paréntesis y luego le dan más la última. ¿Cierto? Recuerden que la primera y la última no van multiplicadas por 2, pero todas las intermedias sí. Entonces acá tenemos 2 por la suma de las imágenes intermedias y esto me da la regla de el trapecio para 10 subintervalos. Tenemos acá 200.32. Vale. Ahora, la de Simpson sí tenemos que modificar todo lo que falte de manera manual. Entonces acá revisamos, tenemos F5 va multiplicado por 1, F6 por 4, F7 por 2, F8 por 4, F9 por 2, F10 por 4, F11 debería ir multiplicada por 2, ¿cierto? Más F12 que debe ir multiplicada por 4, bueno, esta F12 debe ir multiplicada por 4, 4 por esta F12, más 2 por F15, y finalmente, perdón, por F13, más 4 por F14, y finalmente más la última. Ahí está. Damos Enter y obtenemos el resultado de la regla de trapecio, que bueno, sigue siendo
esta parte de 1.97, perdón, 1.97.75. Entonces, observen, una vez tenemos nosotros ya editadas algunas cosas en GeoGebra, lo único que tenemos es que ampliar los rangos, cambiar el delta de X, ¿cierto? Conseguir más valores para la función, más valores para el punto medio. Y lo que les digo, a ver, para lo que hicimos aquí, por ejemplo, para punto medio, para el punto medio que tenemos básicamente el delta de X multiplicado por ¿quién? Por la suma, ¿cierto? Por la suma de los F de punto medio, en términos de lo que tenemos acá escrito. Es decir, tenemos el delta de X, esto es lo que está en la fórmula, el delta de X multiplicado por ¿quién? Por la suma de estas imágenes. Por la suma de estas imágenes. ¿Sí? Entonces así es fácil calcular la regla de punto medio aquí en Excel. Para trapecios entonces, ¿cómo lo hacemos? Para trapecios, esto es para punto medio. Para trapecios, ¿qué hacemos? Tenemos entonces el delta de X dividido en 2, delta de X dividido en 2, multiplicado por ¿quién? Entonces, mucha atención. El f de X sub 0 lo dejo quieto, ¿cierto? El f de X sub 0 lo dejo quieto. Acá voy a poner la suma de los, aquí voy a poner desde f de X sub 1 hasta 2 puntos f de X sub n menos 1, ¿cierto? Es decir, voy a estar sumando desde f de X sub 1 hasta esta parte que es f de X sub n menos 1. Todo esto va a ir, al principio le voy a poner un por 2. Entonces vamos a poner aquí 2 por, ¿cierto? Ahí con el asterisco, no es una potencia. Y finalmente el f de x sub n, es decir, el último, ¿vale? Hacemos el último, sumamos el último, enter, y ahí está la regla de trapecios. Para la regla de Simpson sí hay que editarla manualmente. Uno va multiplicado por 4, por 2, así como vimos en la regla. Entonces vamos a escribir los resultados. Vamos a escribir esos resultados. Vamos a mirar los resultados. Entonces aquí, resultados para la regla de punto medio, 1.96.463. Tenemos 1.96.463. Para la regla de trapecio, tenemos 200.322. 200.322. Y para la regla de Simpson, bueno, esto es 1.97.75. Nuevamente seguimos en el mismo orden. Tenemos primer puesto para regla de Simpson, segundo puesto para regla de punto medio y tercer puesto para regla de trapecio. Todo esto está dependiendo muchísimo de la función. Bien. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, muchachos, de cómo hacer algo de esto en GeoGebra o cómo hacer algo de esto en Excel. Si tienen preguntas, por favor, háganlas. Profe, ¿cómo hace para Prolongar. prolongar el resultado en Excel? ¿Cómo así prolongar el resultado? Por ejemplo, usted coge una casilla y la extiende hasta abajo y le salen todos los resultados. Vale, yo simplemente, o sea, me ubico en alguna casilla cualquiera, ¿cierto? Entonces, claro, por ejemplo, esta parte de los puntos medio, como estoy construyendo las funciones, por ejemplo, f de punto medio lo calcula si tengo primero calculado los puntos medios, ¿cierto? Pero los puntos medios los calcula si tengo calculados primeros los puntos. A ver, qué sé yo, que necesito ahora no 20 no 10, sino 20, ¿vale? Entonces, a ver, voy a cambiar esto. Como necesito 20, acá donde tengo los X sub y, voy a seleccionar algunos, simplemente seleccionarlos.
Y si ven que en la parte inferior derecha de ese recuadrito va a aparecer acá un cuadradito pequeño, mírenlo ahí, ahí está, ¿sí lo ven? Entonces, si yo me ubico en cualquier parte, me aparece una cruz como rellenita, como la de la Cruz Roja. Si me ubico sobre el borde, me aparece una cruz con flechas, pero si me ubico en ese cuadradito, vean que aparece una cruz negrita diferente. Cuando aparezca esa cruz negrita diferente, ahí le doy clic y arrastro hacia abajo. Y pueden ver que al lado de la cruz, por ejemplo, ahí está apareciendo X sub 15. Entonces voy arrastrando hacia abajo hasta donde necesite. Por ejemplo, acá está X sub 20 y suelto el clic. Y él los hace todos. Bien, él hace todo. Entonces, bueno, por ejemplo, yo necesito que esto vaya hasta X sub 20. Entonces, el último valor debe ser el extremo derecho del intervalo. Es decir, en este caso será 4. Bien. El delta de X debe cambiar. Ya no va a ir dividido en 10, sino va a ir dividido en ¿quién? En 20. Y observe que así como estoy calculando lo estoy calculando para, lo estoy calculando teniendo en cuenta el primero y el último. Quiero que miren esto. O sea, cuando yo tengo en cuenta, y si veo que acá cambiaron todos los resultados, ¿por qué? ¿Por qué cambian todos los resultados que tengo ya calculados? Voy a darle acá control Z. Porque cuando yo cambio los X sub I, si yo cambio los X sub I, automáticamente se van a cambiar los F de las imágenes, ¿cierto? Porque eso está calculado en términos de estas casillas. Pero también van a cambiar los puntos medios, porque los puntos medios están calculados en términos de estas casillas y a su vez estas imágenes y a su vez los resultados, ¿sí? Todo va a cambiar a partir de cambiar eso. Entonces, a ver, vuelvo a mostrar acá. Observen que en este momento para el delta de X se está usando la casilla de 5 que está como en un color rosado y la casilla de 15 que está en un color azul. Pero ahora no quiero que lo calcule con la de 15, quiero que lo calcule con la de 25. ¿Por qué con la de 25? Porque en la de 25 es que está el extremo derecho del intervalo. Entonces voy acá al delta de X y le digo, bueno, de 25 menos de 5 dividido en 20. Y ahora sí, Enter, y bueno, cambia todo lo que tenemos por ahora. Y entonces desde el primer valor ahí debajo del 3, voy a arrastrar. Nuevamente, ubico el cursor en ese cuadradito inferior derecho y empiezo a arrastrar. Empiezo a arrastrar hasta antes del 4. Arrastro antes del 4, suelto y ahí cambiaron todos estos valores. Por ejemplo, estos resultados. Yo estos resultados no los quiero arrastrar para conseguir lo que estábamos haciendo acá, ¿sí? Es decir, que se construyan más elementos, sino lo que quiero es moverlo. Entonces, para moverlo, ¿cómo hago? Me ubico sobre el borde en ese momento donde aparece una cruz con flechas, ahí doy clic y observe que ahora me permite modificar, bueno, mover esos recuadros, ¿cierto? Ese recuadro lo voy a poner por acá, donde no me va a estorbar. Y si ustedes observan, yo le doy clic acá donde dice el 50.667 y, así, y aquí seguimos teniendo la misma fórmula. Es decir, la fórmula no cambió. Es decir, la fórmula está usando las mismas casillas. Entonces, bueno, voy a seguir construyendo. Por ejemplo, ahora acá quiero las imágenes. Y las imágenes las puedes arrastrar desde el primer valor hasta acá, hasta 4. Suelto y obtengo todas las imágenes. Acá en los puntos medios también voy desde el primer punto medio. Bueno, pueden ser desde los últimos porque ya están calculados, pero bueno, puede ser desde el primero hasta el final. Y ahí, pum, calculo todos mis puntos medios. Y ahora acá, igual, las imágenes de los puntos medios, voy desde la primera casilla y arrastro, ¿sí? Con esa flechita, con esa cruz que va apareciendo en verde. Y ahí está. Y entonces, tal cual como tenemos nosotros acá las fórmulas, por ejemplo, para la de puntos medios, en vez de ir de J6 a J15, voy a ir hasta J, miremos acá qué es, casilla J25. Entonces ahora, por ejemplo, J25, que estoy calculando esas imágenes, suma y observen, ya me da para M20, con 20 subintervalos, me está dando 197.42, ya está mucho más cerca de lo que es el valor real, ¿cierto? Que es 197.75. Para trapecios también será fácil, fácil esto, editar. Voy a ir desde la casilla
F6 hasta, miramos la penúltima es F24 y le sumamos la última que es F25. ¿Sí? La última que es F25, Enter, y ahí tenemos trapecios, ya está dando 198.39 para 20 subintervalos. Y bueno, la de Simpson tendría que modificarla manualmente. Sí, es la única que tengo que ir modificando una por una, es decir, agregando una por una las casillas y ir poniendo por 4, por 2, por 4, por 2, etcétera. ¿Vale? Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy. Entonces, el día viernes en la noche o sábado en la mañana les estaré enviando el trabajo como tal, lo que es lo que tienen que hacer. Básicamente lo que van a hacer es algo muy parecido a esto. Quiero que miren resultados, o bueno, integración aproximada en GeoGebra y también que la miren en Excel. Pero bueno, si no tienen GeoGebra, no tiene Excel, lo puede hacer a mano, sí, puede hacer a mano todo esto. Entonces, sea cual sea el medio en el cual van a realizar esos ejercicios, suban los soportes. Si es en GeoGebra y en Excel, entonces suban pantallazos del GeoGebra del Excel y bueno, pueden también subir el archivo de GeoGebra y el archivo de Excel, ¿sí? Pueden subir eso allí al Classroom. Y si lo hizo a mano, bueno, sube unas fotos, sube un escáner de las cuentas que hizo, ¿vale? Bueno, muchachos, eso sería Bueno, todo por profe. hoy. Entonces nos vemos ya la próxima semana. Profe, ¿para cuándo sería el trabajo? Para el sábado mismo les aconsejo que en estos días, bueno, entre hoy en la tarde, eh, jueves y viernes, vayan alistando algo como esto. Observe que si una vez yo ya tengo listo estas cuentas, ¿cierto? El cálculo del X sub I a partir del delta de X y el elemento inicial y final, las imágenes, los puntos medios, simplemente es modificar lo que es el delta de X, la cantidad de subintervalos, poner las imágenes, ¿cierto? Calcular las imágenes y ya ir calculando cada una de estas cosas. Entonces vayan haciendo su propio Excel, vayan haciendo un Excel parecido a este para que cuando sea el trabajo solamente sea modificar unas cosas y no construirlo de cero, que les va a tomar un poquito más de tiempo, ¿vale? Claro está que, bueno, acá pues sí, la función no va a ser la misma, la van a tener que editar, pero entonces cuando la tengan que editar, ya van a tener varias cositas adelantadas aquí, ¿bien? Sobre todo, por ejemplo, cálculo de puntos medios, el cálculo de puntos, lo que es el cálculo del del MN, el TN, del SN, ¿cierto? Lo pueden ir adelantando un poco. Bueno, muchachos, entonces hasta luego, que tengan un excelente día, que estén muy bien. Vale, profe, hasta luego, gracias. Hasta luego, profe, gracias.